Estaba parada en la puerta de mi propia casa, con mis maletas en la mano, viendo cómo mi hijo le entregaba las llaves a sus suegros. Después de 30 años trabajando sin descanso para construir ese hogar, él me echó como si fuera una extraña. Me dijo que ellos necesitaban más el espacio, que yo podía arreglármela sola. Vi cómo esa mujer, su suegra, me miraba con una sonrisa de triunfo mientras entraba a mi sala, tocaba mis muebles, pisaba el piso que yo limpié miles de veces. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo, pero lo que no sabían era que esa casa seguía siendo mía. Y lo que hice después cambió todo para siempre. Antes de continuar con mi historia, por favor, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Me llamo Patricia y tengo 58 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me sacaría de la casa que construí con mis propias manos. Pero así fue. Todo comenzó hace 3 años. Cuando Roberto conoció a Valeria en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Desde el principio vi que esa muchacha tenía otras intenciones, pero una como madre siempre quiere pensar lo mejor, siempre quiere creer que se equivoca. Valeria venía de una familia que aparentaba mucho pero tenía poco, de esas que viven de las apariencias y siempre están buscando de dónde agarrarse. Su madre, doña Cristina, era una mujer que se la pasaba comparando lo que tenían con lo que no tenían, siempre con esa cara de amargada como si el mundo le debiera algo. El padre era un hombre callado que trabajaba en una oficina del gobierno, pero nunca llegaron a tener casa propia. Vivían en un departamento rentado en una colonia que ya estaba bastante deteriorada, y siempre andaban quejándose de que no les alcanzaba para nada. Yo trabajé toda mi vida como secretaria en un despacho de abogados. Me partí el lomo durante 30 años para poder comprar mi casa. Empecé desde abajo, haciendo café y archivando documentos, hasta que me gané la confianza de los licenciados y me dieron mejores puestos. Cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado. Sacrifiqué vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas, todo para poder juntar el enganche de esa casa. Cuando finalmente la compré hace 20 años, fue el día más feliz de mi vida. Era una casa modesta pero bonita, en una colonia tranquila, con 3 recámaras, un patio pequeño donde puse mis plantas y una cocina amplia donde me encantaba preparar la comida. La pinté con mis propias manos, escogí cada mueble con cuidado, sembré los rosales del jardín y limpié cada rincón hasta dejarlo brillando. Esa casa era mi orgullo, mi esfuerzo, mi tranquilidad para la vejez. Roberto creció ahí, en esa casa que tanto me costó. Lo crié sola porque su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años. Nunca volvimos a saber de ese hombre. Y yo decidí que no necesitábamos a nadie más. Me dediqué a trabajar el doble, a darle lo mejor que podía a mi hijo, a mandarlo a una buena escuela, a que nunca le faltara nada. Roberto siempre fue un buen muchacho, estudioso, respetuoso, cariñoso conmigo. Me ayudaba en la casa, me acompañaba al mercado los domingos, platicábamos de todo. Yo pensaba que había hecho bien mi trabajo como madre, que él entendía el valor del esfuerzo y del sacrificio. Pero todo cambió cuando llegó Valeria a su vida. Al principio traté de llevarme bien con ella, de verdad lo intenté. La invitaba a comer los domingos, le preguntaba cosas para conocerla mejor, trataba de hacerla sentir parte de la familia. Pero siempre había algo en su forma de mirarme que no me gustaba, como si estuviera midiendo todo, calculando cuánto valía cada cosa en mi casa. Venía con su madre seguido y las dos se la pasaban mirando los muebles, los cuadros, hasta el tamaño de las recámaras. Un día las escuché hablando en la cocina mientras yo estaba en el patio regando las plantas.
Doña Cristina le decía a Valeria que era una lástima que una casa tan grande la tuviera solo una vieja, que cuando se casaran con Roberto tendrían que ver la forma de quedarse con ese espacio porque ellos lo necesitaban más. Sentí que me hervía la sangre, pero me quedé callada porque no quería causar problemas. Pensé que tal vez había escuchado mal, que tal vez estaba siendo paranoica. Roberto y Valeria se casaron al año de conocerse. Yo pagué la mitad de la boda porque la familia de ella no tenía dinero, aunque doña Cristina exigió que todo fuera en un salón elegante, con comida cara y muchos invitados. Me quedé sin ahorros, pero lo hice con gusto porque era la boda de mi hijo, porque pensé que eso nos uniría más como familia. Qué equivocada estaba. Después de la boda, Roberto y Valeria se fueron a vivir a un departamento que rentaron cerca del centro. Yo los visitaba seguido, les llevaba comida, les ayudaba con lo que necesitaran. Pero cada vez que iba, Valeria me recibía con menos gusto, como si mi presencia le molestara. Empezó a poner excusas para que no fuera tan seguido, a decirle a Roberto que yo era muy entrometida, que necesitaban su espacio. Mi hijo comenzó a cambiar conmigo, a contestarme cortante, a visitarme menos. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué de repente mi hijo me trataba como si fuera una carga? Un día llegó Roberto a mi casa con Valeria y sus suegros. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo de algo importante. Nos sentamos en la sala y doña Cristina empezó a hablar, con esa voz fingida de preocupación que usaba siempre. Me dijo que ellos estaban pasando por una situación muy difícil, que el dueño del departamento donde vivían les había subido mucho la renta y ya no podían pagarla, que la familia de Valeria también estaba en problemas porque querían vender el edificio donde rentaban y los iban a correr. Me dijeron que necesitaban un lugar donde vivir, que si yo podía ayudarlos. Les dije que claro, que podían quedarse en mi casa un tiempo mientras encontraban algo mejor, que había espacio suficiente. Pero entonces fue cuando Valeria habló y me dijo que no se trataba de quedarse temporalmente, que lo que necesitaban era que yo les dejara la casa completa a ellos, que me fuera a vivir a otro lado porque ellos eran más y necesitaban más espacio. Me quedé helada, sin poder creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a Roberto si él estaba de acuerdo con eso, si de verdad estaba dispuesto a echarme de mi propia casa. Mi hijo ni siquiera me miraba a los ojos, tenía la vista clavada en el piso. Doña Cristina siguió hablando, diciendo que yo ya estaba grande, que no necesitaba una casa tan amplia, que podía conseguir un cuartito en alguna colonia más barata y vivir tranquila ahí, que ellos eran jóvenes, que iban a tener hijos pronto, que necesitaban ese espacio más que yo. Me dijo que además yo ya estaba por jubilarme y que con mi pensión podía pagar una renta pequeña sin problemas. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes se me venían encima. Les dije que esa casa era mía, que me había costado 30 años de trabajo conseguirla, que era lo único que tenía en este mundo, que no pensaba irme a ningún lado. Valeria se paró de golpe y me gritó que yo era una egoísta, que no pensaba en el bienestar de mi propio hijo, que cualquier madre de verdad haría el sacrificio por ver feliz a su familia. Roberto por fin levantó la vista y me dijo, con una voz que no parecía la suya, que él creía que era lo mejor, que yo tenía que entender que las cosas habían cambiado, que él ya tenía su propia familia ahora. Le pregunté llorando si de verdad me estaba pidiendo que dejara mi casa, el hogar que construí para los dos. Me dijo que sí, que era necesario, que ellos lo necesitaban más. Doña Cristina metió su cuchara otra vez y dijo que si yo no aceptaba de buenas,
iban a tener que buscar la forma de hacerlo legal, que seguro encontrarían alguna manera de demostrar que yo ya no estaba en condiciones de vivir sola. Me amenazó con decir que estaba enferma de la cabeza, que no podía cuidarme sola, cualquier mentira con tal de quitarme lo que era mío. No podía creer que mi propio hijo estuviera ahí sentado, dejando que esa mujer me amenazara en mi propia sala. Les pedí que se fueran de mi casa, que no quería volver a verlos. Valeria se rió y me dijo que tarde o temprano iba a tener que ceder, que no tenía opción. Se fueron, pero yo me quedé llorando toda la noche, sin poder dormir, sin poder entender cómo había llegado a esto. Durante las siguientes semanas, Roberto me llamaba todos los días, insistiéndome que aceptara, que era lo mejor para todos. Ya no era mi hijo cariñoso, era un extraño que solo repetía lo que su esposa le decía. Yo seguía negándome, pero cada día me sentía más cansada, más sola, más asustada de lo que pudieran hacerme. Un mes después, Roberto llegó a mi casa con papeles en la mano. Me dijo que si yo no iba a cooperar, él había encontrado otra solución. Me mostró unos documentos que supuestamente demostraban que yo le había prometido heredarle la casa cuando él se casara, algo que jamás hice ni dije. Eran papeles falsos, yo lo sabía, pero se veían oficiales. Me dijo que si no firmaba voluntariamente la cesión de la casa, iban a usar esos papeles para pelear en los juzgados, que iba a ser un proceso largo y doloroso para mí, que me iba a costar mucho dinero en abogados, que al final de todas formas iba a perder. Me sentía acorralada, traicionada, destrozada. El hijo que yo crié, al que le di todo, estaba ahí frente a mí amenazándome con quitarme lo único que tenía. Le dije que esos papeles eran falsos, que él lo sabía. Se encogió de hombros y me dijo que eso no importaba, que lo que importaba era que yo entendiera que ellos iban a conseguir esa casa de una forma u otra. Me quebré. Estaba tan cansada, tan dolida, tan decepcionada que ya no tenía fuerzas para pelear. Le dije que está bien, que me iría, pero que necesitaba tiempo para buscar dónde vivir. Me dio 2 semanas. 2 semanas para dejar el hogar que había sido mío durante 20 años. Empecé a empacar mis cosas llorando cada día, viendo cómo mi vida cabía en unas cuantas cajas. Llamé a mi prima Guadalupe, la única familia que me quedaba, y le conté lo que estaba pasando. Ella se puso furiosa, me dijo que no podía permitir que me hicieran eso, pero yo ya estaba derrotada. Me ofreció quedarme en su casa mientras encontraba algo y acepté porque no tenía otra opción. El día que me fui de mi casa fue el peor día de mi vida. Estaba parada en la puerta con mis maletas, viendo cómo Roberto le entregaba las llaves a sus suegros. Doña Cristina entró a mi casa como si fuera una reina entrando a su palacio, tocando todo, sonriendo con esa sonrisa horrible que tenía. Valeria me miró y me dijo gracias por entender, como si yo hubiera hecho esto por gusto. Roberto ni siquiera se despidió de mí, solo cargó una de mis cajas hasta el coche de Guadalupe y se regresó adentro. Me fui de ahí con el corazón roto en 1000 pedazos, sintiendo que había perdido todo. Guadalupe me recibió en su casa con mucho cariño, me abrazó mientras yo lloraba, me dijo que todo iba a estar bien. Pero yo no lo creía, me sentía vacía, traicionada, sin ganas de nada. Los primeros días no quería comer, no quería hablar, solo me quedaba acostada, pensando en cómo mi propia sangre me había hecho esto. Pasaron 2 semanas y un día Guadalupe se sentó conmigo en la cocina con una taza de café. Me miró seria y me preguntó si yo iba a dejar que esos abusivos se quedaran con lo que era mío sin hacer nada. Le dije que ya qué podía hacer, que ya había perdido. Me dijo que no,
que mientras yo fuera la dueña legal de esa casa, todavía tenía poder. Me recordó que yo nunca había firmado ningún papel transfiriendo la propiedad, que solo me había ido para evitar problemas, pero que legalmente la casa seguía siendo mía. Sentí como si me cayera un balde de agua fría, como si despertara de una pesadilla. Tenía razón. Yo nunca firmé nada, nunca hice ninguna sesión oficial. Ellos estaban viviendo en mi casa, pero la escritura seguía a mi nombre. Guadalupe me dijo que tenía que ir con un abogado, que no podía dejar que me pisotearan así. Al día siguiente fui al despacho, donde había trabajado durante 30 años. Hablé con el licenciado Morales, uno de los abogados con quien siempre tuve buena relación. Le conté toda la historia, lloré frente a él como una niña. Me escuchó con paciencia y cuando terminé, me dijo que yo tenía todo el derecho legal de hacer lo que quisiera con mi propiedad, que nadie podía obligarme a regalar o transferir mi casa, que esos papeles falsos que Roberto me había mostrado no tenían ningún valor legal. Me explicó que yo podía vender la casa si quería, sin el consentimiento de nadie, porque era mi propiedad. Que si ellos se negaban a salir, podía iniciar un proceso legal para desalojarlos. Me sentí renacer. Por primera vez en semanas sentí que tenía control sobre algo. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo eso y me dijo que podía ser rápido si yo actuaba con determinación. Me fui de ahí con esperanza, con rabia, con ganas de hacer justicia. Decidí que iba a vender la casa. No quería volver a vivir ahí después de todo lo que había pasado. Ese lugar ya estaba manchado con la traición de mi hijo. Pero tampoco iba a permitir que ellos se quedaran con lo que era mío. El licenciado Morales me ayudó a poner la casa en venta de forma discreta, sin que ellos se enteraran. En menos de una semana apareció un comprador interesado, una pareja joven que estaba buscando algo en esa colonia. Ofrecieron un buen precio, incluso un poco más de lo que yo esperaba. Acepté la oferta de inmediato y empezamos con los trámites. Todo se hizo rápido. El licenciado se encargó de los papeles, de las firmas, de todo. En 2 semanas ya estaba todo listo. La casa estaba vendida y el dinero ya estaba en mi cuenta. Ahora venía la parte difícil. Tenía que decirles que se fueran. El licenciado Morales me acompañó a la casa. Llevaba todos los documentos que probaban que ya no era mi propiedad sino de los nuevos dueños y una orden de desalojo que habíamos conseguido con el juez. Tocamos a la puerta y me abrió Valeria, con esa cara de sorpresa que rápido se convirtió en molestia cuando me vio. Me preguntó qué hacía ahí, que ya no era mi casa. Le dije que necesitaba hablar con todos, que era importante. Entramos a la sala y estaban Roberto y sus suegros viendo la televisión como si nada. Doña Cristina me miró con desprecio y me preguntó qué quería. El licenciado se presentó y les explicó la situación. Les dijo que la casa había sido vendida legalmente, que los nuevos dueños iban a tomar posesión en 3 días y que ellos tenían que desalojar la propiedad inmediatamente. Roberto se paró de un salto, gritando que eso no podía ser, que yo no podía hacer eso. Le dije con voz firme que claro que podía, que era mi casa y yo decidía qué hacer con ella, que si ellos creían que podían echarme y quedarse con mi esfuerzo de 30 años, estaban muy equivocados. Doña Cristina empezó a gritar como loca, diciendo que yo era una vieja amargada, que cómo les podía hacer eso, que dónde se iban a ir. Le contesté que a mí, ¿qué me importaba?, que ellos no pensaron en dónde iba a vivir yo cuando me echaron. Valeria comenzó a llorar, diciendo que yo era una mala madre, que estaba dejando a su hijo en la calle. El licenciado les mostró todos los documentos, les explicó que si no salían voluntariamente en 3 días, iba a venir la policía a sacarlos por la fuerza.
Roberto me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Me dijo que yo había arruinado su vida, que nunca me iba a perdonar esto. Le respondí que él arruinó nuestra relación cuando decidió ponerme en la calle por complacer a su esposa y a sus suegros, que yo le di todo, mi tiempo, mi dinero, mi amor, y él me pagó con traición, que ya no tenía un hijo, que para mí había muerto el día que me echó de mi propia casa. Salí de ahí con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en meses que yo tenía el control de mi vida. Los 3 días siguientes fueron un caos. Roberto me llamó cientos de veces, llorando, suplicando, pidiéndome perdón. Me decía que había sido un error, que Valeria y su mamá lo habían presionado, que él no quería perderme. Le colgué cada vez. Doña Cristina también me llamó, pero no para pedir perdón, sino para insultarme, para decirme que yo era una miserable, que me iba a arrepentir. Bloqueé su número. El día que los nuevos dueños tomaron posesión de la casa, yo estaba ahí con el licenciado Morales. Roberto y su familia tuvieron que sacar sus cosas apurados, amontonando todo en un camión de mudanza que consiguieron. Doña Cristina salió llorando, diciendo que yo era una desgraciada, que Dios me iba a castigar. Valeria me gritó que ojalá me quedara sola toda la vida, que ojalá nadie me quisiera. Roberto fue el último en salir, cargando una caja con cosas de la cocina. Me miró y vi que tenía los ojos rojos de llorar. Me dijo, por favor, mamá, dame otra oportunidad. Le dije que ya era muy tarde, que él tomó su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias, que yo también había tomado la mía. Se fueron y yo me quedé viendo cómo el camión se alejaba por la calle. No sentí tristeza, sentí alivio. Sentí que por fin había hecho justicia. Los nuevos dueños eran una pareja muy amable. Me agradecieron y me desearon suerte. Me fui de ahí sabiendo que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Regresé a casa de Guadalupe y le conté todo. Ella me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que merecía respeto. Con el dinero de la venta de la casa, decidí comprarme un departamento pequeño pero bonito en una colonia tranquila. No necesitaba mucho espacio, solo un lugar que fuera mío, donde nadie pudiera sacarme nunca. Encontré uno perfecto, de 2 recámaras con una terracita donde podía poner mis plantas. Lo compré de contado y me mudé ahí sintiendo que empezaba una nueva vida. Pinté las paredes de colores claros, compré muebles nuevos, puse cortinas que me gustaban. Cada cosa en ese departamento era nueva, sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas del pasado. Me sentía libre, tranquila, en paz conmigo misma. Pero la historia no terminaba ahí. Un mes después de todo esto, recibí una llamada de una vecina de la colonia donde estaba mi antigua casa. Me contó que Roberto y su familia habían tenido que irse a vivir al departamento de los papás de Valeria, pero que ese lugar era muy pequeño para todos. Me dijo que los veían peleando todo el tiempo en la calle, que doña Cristina le gritaba a Roberto que por su culpa estaban así, que si él hubiera sabido manejar mejor a su mamá, nada de esto habría pasado, que Valeria estaba arrepentida, diciendo que fue un error haber presionado tanto. La vecina me contó que un día vio a Roberto parado frente a la casa, viéndola desde la calle, llorando. Me dio un poco de tristeza escuchar eso, no voy a mentir. Después de todo era mi hijo, lo había criado, lo había amado con todo mi corazón. Pero también sabía que él tomó sus decisiones, que me lastimó profundamente y que yo merecía respeto. Pasaron 3 meses y una tarde estaba yo en mi departamento nuevo, regando mis plantas en la terracita, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto, solo, sin Valeria. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras.
Me pidió que lo dejara pasar, que necesitaba hablar conmigo. Dudé un momento, pero finalmente lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala y él comenzó a llorar como un niño. Me pidió perdón. Me dijo que había sido el peor error de su vida haberme echado de mi casa, que no sabía en qué estaba pensando. Me contó que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos, que Valeria y él peleaban todos los días, que doña Cristina lo culpaba de todo y hacía su vida imposible, que se había dado cuenta de que su esposa y su suegra solo habían querido aprovecharse de mí, que nunca les importó él realmente. Me dijo que yo tenía razón en todo, que él había sido un tonto, un mal hijo, un desagradecido, que si pudiera regresar el tiempo lo haría todo diferente. Yo lo escuché sin decir nada, dejando que se desahogara. Cuando terminó de hablar, le dije la verdad. Le dije que él me había roto el corazón, que me había hecho sentir basura, que me había traicionado de la peor manera posible, que una madre puede perdonar muchas cosas, pero que hay límites, y él había cruzado todos. Le dije que entendía que se arrepentía, pero que el daño ya estaba hecho, que yo había construido una vida nueva para mí, una vida tranquila, sin traiciones, sin manipulaciones, que lo había desheredado oficialmente, que todo lo que yo tenía iba a ser para Guadalupe cuando yo muriera, porque ella fue quien me apoyó cuando él me abandonó. Roberto lloró más fuerte, me suplicó que reconsiderara, que él iba a cambiar, que iba a dejar a Valeria si era necesario. Le dije que no se trataba de ella, que se trataba de él y de las decisiones que tomó, que un hombre de verdad no deja que nadie manipule su relación con su madre, que él era responsable de sus actos. Le dije que podía perdonarlo como persona, porque cargar con rencor solo me iba a hacer daño a mí, pero que perdonar no significaba olvidar ni volver a confiar, que nuestra relación nunca iba a ser la misma, que él tendría que vivir con eso el resto de su vida. Se quedó callado, asintiendo, entendiendo que no había vuelta atrás. Antes de irse, me preguntó si algún día podríamos volver a tener una relación, aunque fuera pequeña. Le dije que tal vez con el tiempo, pero que no le prometía nada. Que si de verdad quería reconstruir algo, tenía que demostrarlo con acciones, no con palabras, que tenía que hacerse responsable de su vida, dejar de culpar a otros y aprender a valorar lo que tiene. Roberto se fue de mi departamento y yo me quedé pensando en todo lo que había pasado. No me arrepentía de lo que hice, sabía que había sido necesario. Había aprendido una lección muy dura, pero muy importante, que uno no puede permitir que nadie, ni siquiera un hijo, abuse de uno. Que el amor de madre no significa dejarse pisotear, que merecemos respeto, dignidad y que nos valoren por todo lo que damos. Los meses siguientes seguí con mi vida tranquila. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad, hice nuevas amigas. Empecé a ir a misa los domingos otra vez, algo que había dejado de hacer cuando estaba tan deprimida. Encontré paz en la oración, en la compañía de gente buena que no me juzgaba. Una de mis nuevas amigas, doña Marta, me invitó a su casa a tomar café un día. Me contó que ella también había pasado por algo similar con su hija, que la familia a veces puede ser muy cruel. Me dijo que admiraba mi fuerza para haber puesto límites, que muchas mujeres no se atreven a hacerlo por miedo a quedarse solas. Me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas mujeres que entendían mi dolor. Roberto empezó a visitarme una vez al mes. Venía solo, sin Valeria, y platicábamos un rato. No era como antes. Había una distancia entre nosotros que tal vez nunca desaparecería, pero al menos había algo.
Me contaba que estaba yendo a terapia, que estaba tratando de ser mejor persona, que se había separado de Valeria porque su relación era tóxica. Yo lo escuchaba, pero no me involucraba mucho. Mantenía mi distancia emocional. Un día me confesó que doña Cristina le había dicho que todo había sido idea de ella desde el principio, que ella le metió en la cabeza a Valeria que tenían que quedarse con mi casa, que ella fue quien falsificó aquellos documentos, que se había aprovechado de que Roberto estaba enamorado y confundido. No me sorprendió escucharlo. Siempre supe que esa mujer era víbora. Le dije a Roberto que agradecer que aprendió la lección antes de perder más tiempo con esa gente, que ahora sabía reconocer cuándo alguien lo estaba usando. Me preguntó si algún día podría volver a heredar algo de mí. Le dije la verdad, que lo había desheredado legalmente y que no tenía intenciones de cambiar eso, que mi departamento y mis ahorros iban a ser para Guadalupe porque ella me demostró lealtad cuando él me abandonó, que si él quería construir su patrimonio, tendría que hacerlo con su propio esfuerzo, como yo lo hice. Se veía triste, pero dijo que lo entendía, que era justo. Han pasado 2 años desde todo aquello. Ahora tengo 60 años y puedo decir que estoy en paz. Mi departamento es mi refugio, mi espacio seguro donde nadie puede sacarme. Tengo mis plantas en la terracita, mis amigas del taller de tejido, mi rutina tranquila. Guadalupe viene a visitarme seguido y cocinamos juntas, platicamos, nos reímos. Ella se ha convertido en la familia que realmente me apoya. Roberto sigue visitándome de vez en cuando. Nuestra relación es cordial pero distante. Sigue en terapia, consiguió un trabajo mejor, está reconstruyendo su vida poco a poco. Me da gusto verlo así, pero ya no siento esa necesidad de cuidarlo como antes. Entendí que él es un adulto responsable de sus decisiones. Supe hace poco que Valeria se casó con otro hombre, alguien con dinero al parecer. Doña Cristina ya no vive en el mismo departamento, se fueron a otro estado con una hermana. No me importa qué pasó con ellas, ya no forman parte de mi vida. Lo que más me llena de satisfacción es saber que tomé las decisiones correctas. No dejé que me pisotearan, no permití que abusaran de mi bondad. Defendí lo que era mío, no por venganza, sino por dignidad. Aprendí que una tiene que ponerse a sí misma primero, que no podemos vivir sacrificándonos por otros, si esos otros no nos valoran. Esta experiencia me enseñó que el amor de madre es incondicional, pero el respeto tiene que ser mutuo. Que criar a un hijo no significa que ese hijo tenga derecho a todo lo nuestro. Que nosotras también merecemos vivir tranquilas en nuestra vejez, disfrutar del fruto de nuestro trabajo, sin que nadie nos quite lo que nos costó tanto conseguir. Si pudiera darle un consejo a todas las mujeres que están pasando por algo similar, les diría que no tengan miedo de poner límites, que sus hijos adultos tienen que aprender a resolver sus propios problemas sin aprovecharse de ustedes, que ser madre no significa ser esclava ni propiedad de nadie. Les diría que nunca es tarde para defenderse, para decir basta, para recuperar su dignidad. Yo viví 30 años trabajando para conseguir mi casa. No iba a permitir que me la quitaran así como así. Y no me arrepiento de nada. Hoy me siento fuerte, libre, tranquila. Tengo mi espacio, mi paz mental, mi libertad. Ya no vivo con miedo ni con ansiedad. Sé que tomé las decisiones correctas y que merecía justicia. A veces en las noches, cuando estoy sentada en mi terracita viendo las estrellas, pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de que esa traición, aunque fue dolorosa, me liberó. Me liberó de vivir pendiente de un hijo que no me valoraba,
de una nuera que solo me veía como un obstáculo, de una familia política que solo quería aprovecharse de mí. Ahora vivo para mí misma, y eso no es egoísmo, es amor propio. El otro día una vecina nueva me preguntó si tenía hijos y le dije la verdad que sí tengo un hijo, pero que nuestra relación es complicada. No entré en detalles porque ya no necesito andar contando mi historia para justificarme. Lo que pasó ya pasó, las heridas están sanando y yo estoy construyendo una vida nueva donde la protagonista soy yo. Hace un mes Roberto me trajo flores en mi cumpleaños. Fue un gesto bonito y lo agradecí, pero no me emocioné demasiado. Ya aprendí que los gestos tienen que ser constantes, no solo cuando alguien se siente culpable. Me preguntó si podíamos comer juntos y acepté. Fuimos a un restaurante tranquilo y platicamos de cosas sencillas, del trabajo, del clima, de sus planes. No mencionó a Valeria ni a sus suegros, y yo tampoco pregunté. Cuando nos despedimos me dio un abrazo y me dijo, «Te quiero, mamá». Le dije yo también, pero en mi corazón sé que ese amor ya no es el mismo. Ya no es ese amor ciego e incondicional que lo perdonaba todo. Ahora es un amor cauteloso, protegido por límites sanos. Y está bien así. No todas las historias tienen finales de película donde todo se arregla y todos lloran de felicidad abrazados. A veces el final es simplemente encontrar la paz, aprender la lección y seguir adelante con dignidad. Eso es lo que yo hice. Vendí la casa que me costó tanto trabajo porque ya estaba manchada con recuerdos amargos. Desheredé a mi hijo porque sus acciones tuvieron consecuencias. Construí una vida nueva donde nadie puede lastimarme otra vez. Y si eso me hace una mujer dura o amargada, según algunos, pues que piensen lo que quieran. Yo sé quién soy, sé lo que valgo y sé que merecía mucho mejor de lo que me dieron. Ahora cuando voy al mercado los domingos, cuando tomo mi café en las mañanas viendo el amanecer desde mi terracita, cuando tejo con mis amigas y nos reímos de cualquier tontería, siento algo que no sentía hace 2 años. Siento que estoy en casa, no en una construcción de ladrillos y cemento, sino en mí misma. Encontré mi hogar dentro de mí, en mi fuerza, en mi capacidad de levantarme después de la caída más dura, y ese hogar nadie me lo puede quitar jamás. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí a mi hijo por defender mi dignidad, pero gané mi paz. La historia de cómo una traición me enseñó a valorarme. La historia de cómo aprendí que está bien poner límites aunque duela, aunque otros no lo entiendan. Porque al final del día, la única persona que va a estar contigo hasta el último momento eres tú misma y tienes que poder verte al espejo con orgullo. Yo ahora puedo hacerlo. Puedo verme al espejo y decirme, lo hiciste bien, Patricia. Te defendiste, no te dejaste y ahora estás viviendo la vida que mereces. Una vida tranquila, honesta, donde nadie abusa de ti. Y eso, después de todo lo que viví, es más valioso que cualquier casa, que cualquier herencia, que cualquier relación familiar basada en la obligación y no en el respeto verdadero. Si alguien está pasando por algo parecido, si alguien tiene un hijo o una hija que está tratando de aprovecharse, que está siendo manipulado por su pareja para lastimarlas, quiero que sepan que tienen derecho a defenderse, que su amor de madre no significa que tengan que aguantar todo, que pueden amar a sus hijos desde lejos si es necesario, protegiéndose a sí mismas, que no están solas en esto, que muchas hemos pasado por situaciones similares y hemos sobrevivido. La familia es importante, pero el respeto propio es fundamental. No puedes dar amor si estás vacía por dentro, si te están exprimiendo hasta dejarte sin nada. A veces hay que ser fuerte,
tomar decisiones difíciles y confiar en que estás haciendo lo correcto aunque todo el mundo te critique. Yo tomé mis decisiones y las sostendría 1000 veces más. Mi hijo me echó de casa para dársela a sus suegros, así que yo vendí la casa y lo desheredé. Y viviría esta historia exactamente igual si tuviera que repetirla, porque aprendí que mi dignidad no es negociable.